Hola mis queridos hermanos, gracia y paz de parte del Señor Jesucristo para todos ustedes. Hoy mis queridos hermanos, te saludo de aquí en tu programa Las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Como todos los viernes traemos unos temas que en lo personal a mí me han calado y desde mi vivencia he podido ver que son cosas que son importantes hablarlas. ¿Por qué? Porque a veces no ahondamos mucho en el tema y nos quedamos solo en la parte superficial. Hoy, mi querido hermano, el tema de hoy, la identidad del cristiano. Y ustedes me dirán, yo sé cuál es la identidad del cristiano. O es más, si yo les pregunto a ustedes cuál es la identidad del cristiano, muchos de ustedes me van a decir, es que somos seguidores de Cristo, somos caritativos, ayudamos al prójimo, damos la ofrenda, oramos, ayuno y un montón de cosas me podrán decir ustedes. Pero es ahí donde yo les digo, nos quedamos en la superficialidad. ¿Por qué? Porque desde el Nuevo Testamento nosotros podemos descubrir cuál es esa identidad del cristiano. ¿Por qué? Porque lastimosamente la sociedad, hermanos, nos agobia, nos cansa de más. El trabajo, la familia, y a veces uno dice, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿O por qué yo voy a Eucaristía los domingos, por ejemplo? ¿O por qué yo voy los jueves? ¿O por qué sirvo en mi comunidad? ¿Qué hace, aparte de la sensación, aparte de las ganas de hacer bien las cosas, qué es ese motor, podemos decir? ¿Qué es lo que nos invita a ir más allá? Porque recordemos que vivimos en el siglo XXI y el cristianismo nace en el siglo I. 2000 años, hermanos, 2000 años en los que hemos caminado, en los que hemos avanzado, y muchas veces nos olvida cuestionarnos el por qué estamos en esta línea, porque probablemente si tú vivieras en África o en Arabia, por ejemplo, no serías cristiano, probablemente fueras musulmán, qué sé yo, no sé, porque son las culturas predominantes en la zona. Entonces, como buen cristiano católico que somos, siempre nos compete a nosotros entender el por qué, y es ahí donde nos vamos a ir. Para poder adentrarnos a este tema hermosísimo, nos tenemos que ir a la segunda carta a los Corintios. Miren qué sucede en la segunda carta a los Corintios. Pablo, que es el redactor de estas cartas, porque esta carta sí se le considera auténtica a Pablo, Pablo ha fundado la comunidad de Corintios. Pablo, en sus viajes misioneros, llega a Corintios, conoce gente, probablemente ahí se conoce con Aquila y Priscila, después de que estos habían sido expulsados de Roma en el 49. Entonces, cuando llegan ahí, se establecen y empiezan a trabajar. Y empiezan a trabajar en su cotidianidad. Pablo, recordemos que era un talabartero. Aquila y Priscila también tenían una tienda de carpas. Entonces eran talabarteros ambos. Se logran juntar y empiezan a trabajar. Se logra fundar la comunidad cristiana. En ese tiempo la comunidad seguidora del camino de Jesús. Entonces, cuando Pablo funda la comunidad, Pablo, como sabemos, su ímpetu misionero no lo permitía estar en una sola comunidad, porque Pablo había entendido que había que llegar el mensaje a los confines de la tierra. Y ese siempre fue uno de los objetivos paulinos, ir a los confines de la tierra. Recordemos que en ese tiempo lo que se conocía como tierra era la cuenca del Mediterráneo, era prácticamente todo el imperio romano. Pablo se da la meta de llegar a todo ese imperio, de llegar a todos los confines de la tierra. Cuando parte de Corintio, probablemente allá por el 53, 54, él viene y le llevan una nota de la comunidad de Corintio. Recordemos, no nos imaginemos que Pablo estaba en el tiempo de ahorita, que puede una llamada, un mensajito, no. En aquel tiempo eran cartas que tenían que esperar que hubieran inviernos o veranos para poder cruzar los mares. Entonces le llevan una carta a Pablo y le exponen un montón de consultas. Pablo viene y contesta esta carta y es la que conocemos como 1 Corintios. Pablo les empieza a dar directrices de las consultas que tenían. Pasa el tiempo, luego llega una gente. Pablo tenía un problema, hermanos. Pablo fundaba comunidades y detrás de Pablo venían los detractores. Venía la gente, los judeos cristianos, en aquel momento, que no terminaban de agarrar el cristianismo. Entonces, lo que hacían era socavar las enseñanzas de Pablo. Y llegan a Corintios, y en Corintios empiezan a destruir la comunidad. Se meten con unos, Pablo los llama los superapóstoles. Ese tipo de gente que viene con unos discursos muy expresivos, aquella sensación que se queda en la piel, aquella emotividad, aquel llanto. La comunidad de Corintio
la cual había sido fundada por Pablo, se empieza a olvidar de Pablo. Y empieza a ver estas enseñanzas de los superapóstoles como algo que le gustaba. Pues porque las sensaciones, todo esto, les encantaba. Y Pablo llega a recriminar esas enseñanzas y a decir que carecen de profundidad. Pero ¿qué era lo importante en esto, hermanos? Que Pablo había fundado la comunidad y la comunidad se le da vuelta a Pablo. Al punto tal que no quieren que Pablo llegue ahí, que no quieren que Pablo le vuelva a escribir. No quieren saber de Pablo, porque están muy cómodos en las enseñanzas de los superapóstoles. Pablo, yo si me pongo en los pies de Pablo diría, estos hijos de la meme y no sé qué, y yo los metí al Señor y me han dejado fuera, me han sacado, pero Pablo no. Pablo, como encarna el amor de Jesucristo en sus venas, Pablo dice, les voy a recordar quiénes son. Y para eso Pablo dice, les voy a recordar cuál es la verdadera identidad. Y es ahí donde Pablo desarrolla la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, como el mismo Pablo redacta, es una carta que le conoce como la carta entre lágrimas. Porque Pablo lo que hace es como que un padre quiere escribirle a su hijo. Como tal vez el padre misericordioso de la parábola de mal llamada el hijo pródigo, algo así. Pablo se pone en los zapatos de padre y les dice, cálmense, escuchen esta carta y quiero redactarla con puño. Entonces viene Pablo y les manda a decir, miren, ustedes son esto y esto. Entonces, desde esta primicia que les acabo de hacer, nos vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Hay varios párrafos en los cuales Pablo explica. Yo me voy a detener tal vez en unos 4 o 5 para que veamos. Siempre vamos a ver un para qué y un por qué. Pablo va a explicar primero el para qué y después va a decir, esto es para que ustedes sean o hagan o esto. Entonces ahí es donde vamos a ir descubriendo la identidad del cristiano. En la primera parte vamos a ver la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, entre los versos 3 y 4. Dice la Escritura, bendito sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados, ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Miren qué belleza, hermano. Acá Pablo lo primero que les dice es, hey, recuerden, ustedes son consolados por Dios. Nos han enseñado a nosotros, hermanos, que somos consolados probablemente por el Espíritu Santo, por nuestra Madre María, o pues de repente por el mismo Jesús. Pero Pablo les dice, hey, es Dios Padre quien nos quiere consolar. Es Dios Padre que nos tiene así, con los brazos abiertos, esperando ser consolados. Porque Dios Padre entiende que la vida es difícil y que muchas veces estamos en unas situaciones terribles, pérdida de trabajo, pérdida de un familiar querido, pérdida de una situación económica, pérdida de una amistad, pérdida de muchas cuestiones. Entonces, Dios Padre está con los brazos abiertos, esperando consolarte, hermano. Si hoy estás pasando una situación difícil, has perdido tu trabajo, perdiste un familiar, has perdido la salud porque te diagnosticaron una enfermedad grande, es el momento de volver a Dios. Es el momento porque Dios te está hoy abriendo los brazos para que te dejes consolar. Él te quiere abrazar, hermano, hermana, Él te quiere abrazar y te quiere hacer hijo, tú hijo de Él. ¿Para qué, mi hermana? Porque como dirá Pablo en esta carta, Él nos consuela para consolar. De esa enseñanza, de esa vivencia, de esa realidad en la que tú has sido consolado por Dios, es para que tú puedas después ayudar a los demás. Probablemente, hermano, en tu trabajo hay gente que está sufriendo mucho. Probablemente en tu familia hay gente que está sufriendo mucho, que han perdido familiares o que de repente esta crisis los tiene por el suelo. Han perdido sus trabajos, no tienen dinero, no tienen comida para llevar a sus casas. Pues es el momento, hermano, para que tú, que has superado esa crisis, puedas presentar el amor de Dios. Entonces, somos consolados para consolar. Somos consolados por Dios Padre para consolar a nuestros hermanos en las tribulaciones. Primera gran idea del ser cristiano, hermanos. Somos consolados por Dios Padre. Ojo, no es Jesús, no es el Espíritu Santo, es Dios Padre el que te consuela para que tú puedas consolar a nuestros hermanos.
Esa es la primera gran idea que te quiero mostrar. Luego nos vamos, como les dije, esta es bien bíblica, vamos a agarrar la Biblia, vamos a ver muchos pasajes y nos vamos a ir a la segunda carta de los Corintios, siempre en el capítulo 12, en los versos 14a. Mira lo que dice la Escritura. Gracias sean dadas a Dios, que nos asocia siempre al triunfo en Cristo y nos difunde por todas partes. Hasta ahí me voy a quedar. Imagínate qué hermoso. Nos dice, gracias sean dadas a Dios, que nos asocia siempre al triunfo. Hermano, tú y yo somos victoriosos. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Cristo ha vencido la muerte. Cristo venció a la muerte en un madero, la dejó burlada completamente. Dios, por la muerte de nuestro Señor Jesús, por la victoria de nuestro Señor Jesús, nos asocia al desfile victorioso. Yo no sé tú, yo soy Olimpia, hermano. A mí yo solo recuerdo cuando queda campeón y yo cuando estaba más pequeño, que venía mi papá, no sé, somos de San Marcos de Colón, veníamos a Tegucigalpa, siempre veníamos a ser campeones. Pero siempre yo me ponía en la fila de los victoriosos. Nosotros íbamos en las colas, en las caravanas de triunfo. Yo sé que de repente el ejemplo no es tan así, pero pues nos da una idea de que somos parte de ese desfile victorioso. Somos parte de un desfile en el cual ya la muerte ha sido vencida. Ya la vida es la que predomina. Y Dios ama tanto la vida que nos infunde en el desfile victorioso. ¿Para qué? Para vivir como victoriosos, hermanos. No nos metamos a la idea pentecostal, esta nueva idea neopentecostal de vivir sin dificultades, sin vivir en triunfo y en victoria y no sé qué. No, mi hermano. La victoria es para surfear las necesidades, las tribulaciones, e ir con un rostro de esperanza a los demás. Para eso somos acoplados al triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, no te despegues de aquí. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos seguiremos viendo más de la identidad del cristiano. Queridos hermanos, espero que sigas ahí. Luego de esta breve pausa hemos visto esto de la identidad cristiana. Yo te comenté, te hice una premisa, podemos decir así, de lo que Pablo hace para mostrarnos la identidad. Hoy ubiquémonos en esos pies de los corintios, esos que no querían saber nada del Señor, esos de que estaban resentidos con la religión, de esos que estaban resentidos con el mismo Pablo. Pablo sin hacer nada, pero había gente que había venido a meter críticas, denuncias, un montón de cosas que habían socavado la enseñanza de Pablo. Y te mostraba yo la primera gran idea, que somos consolados para consolar, consolados por Dios Padre para consolar a nuestros hermanos en las tribulaciones. Luego te decía, es Dios Padre el que nos mete al desfile victorioso. ¿Para qué? Para vivir como triunfadores, para vivir como victoriosos. Porque si la muerte, que es el miedo más grande del ser humano, ha sido vencido, hermano, nada en este mundo es imposible para ti. Créelo, hermano, nada en este mundo es imposible para ti. Porque la muerte ha sido vencida y después de esta vida hay más vida. Entonces mirábamos esas dos grandes ideas en la primera parte. Yo te decía, esto es un relato bíblico que vamos a ir viendo frase por frase. En esa misma, capítulo 2, en el verso 14, mirábamos que éramos parte del desfile victorioso, pero mira lo que dice el 14b. A través de nosotros, que nos infunde en todas partes, a través de nosotros el olor del conocimiento, pues nosotros somos para Dios el buen olor a Cristo, que se expande entre los que se salvan y entre los que se pierden. Mira qué hermoso, hermano. Tú y yo estamos llamados, ojo, estamos llamados a hacer el buen olor a Cristo. Estamos llamados a que cuando entremos a nuestra oficina, a nuestras casas, a nuestra parroquia, a nuestro grupo de oración, a cualquier lugar que vamos, infundir el buen olor a Cristo. Que podamos ser nosotros esos que vienen con olor a esperanza, esos que vienen mostrando con olor a amor, que digan, pucha, apenas viene este muchacho aquí, todo cambia, el ambiente cambia,
El olor, no viene olor a muerte, no viene olor a chisme, no viene olor a queja, a corrupción, viene un olor a amor, a paz, a perdón. A eso estamos llamados, hermanos. A hacer el buen olor a Cristo para llevar el olor de Cristo a todas partes. Es como cuando usted en la mañana va a salir y se echa perfume para ir a su trabajo, a su casa, a donde sea. Y cuando llega, le dice la gente, qué rico huele. Pues a eso estamos llamados. Que la gente diga, este que vino acá pasó y dejó el buen olor a Cristo. El buen olor del amor, el buen olor de la esperanza, el buen olor de la paz, el buen olor de la hermandad, del servicio. Es buen olor a Cristo, hermanos. Entonces, vemos que somos llamados a hacer el buen olor a Cristo para llevar el buen olor a Cristo. Más abajito, hermano, en el capítulo 3, siempre la segunda carta a los Corintios, verso 1 y 3 dice lo siguiente. ¿Creéis que al decir esto estamos empezando de nuevo a elogiarnos? Dice Pablo. Recordemos Pablo lo que está haciendo es mostrando la identidad del cristiano. ¿Por qué no necesita Pablo hacer eso? Y dice, necesitamos quizás, como algunos, presentados en cartas de recomendación o incluso exigiroslas. Vosotros sois nuestras cartas, dice Pablo, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada con nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con Espíritu Santo de Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en nuestros corazones. Mi hermano, mi hermana, llamados a hacer cartas de Cristo. Esto no solo es una carta, no solo es un documento que se lee. Es que mira, hermano, en el tiempo del Antiguo Testamento, o sea, en el tiempo antes de Cristo, Jeremías en el capítulo 33, entre los versos del capítulo 31 en los versos 33, proclama la nueva promesa. Y dice, ya mi ley no estará escrita en tablas, estará escrita en sus corazones con la tinta del Espíritu Santo. Ser cartas de Cristo, hermano, es ser consciente, es tener conciencia de que somos cartas redactadas en las cuales el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Imagínate ser una carta, hermano. ¿Para qué somos una carta? Para ser leída por los demás. Para que todo el que nos encontremos diario pueda leer amor, esperanza, misericordia, consuelo, caridad, servicio, comunidad. Que puedan leer en ti, mi hermano, y en mí, que Dios habita en nosotros. Que puedan leer los párrafos, las filas, las columnas del amor de Dios. Somos cartas escritas por medio del Espíritu Santo para ser leídos por los demás. Así como llevamos el buen olor a Cristo, también somos las cartas que traemos redactadas en nuestro ser, como tatuado con una tinta indeleble, que es el Espíritu Santo, el amor de Dios, la paciencia, la misericordia, el no discriminar, el no chismorrear, el no separar, sino que el traer unidad, que donde tú llegues, hermano, puedas mostrar que tú eres carta de Cristo, que tú eres carta escrita con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque donde tú llegas, muestras unidad, muestras amor, muestras misericordia, muestras perdón, muestras el rostro visible de Dios. A eso estamos llamados, mis hermanos. Pero si todavía no estás convencido, vamos a seguir viendo qué nos dice Pablo. Y para eso nos vamos a ir al capítulo 4. Y dice el verso 7. Pero llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea claramente que es una fuerza tan extraordinaria, es de Dios y no de nosotros. Tú y yo, mi hermano, somos vasijas de barro. No porque somos miseria o porque somos del suelo, no, mi hermano. Imagínate esto, el barro, para poder ser una vasija, porque no dice Pablo, son barro, no, dice somos vasijas de barro. La vasija, para ser forjada, hay que llevar el barro a un moldeo, y probablemente el moldeo duele, y el moldeo nos lleva a tener una forma. Luego lo meten al fuego, para que el barro empiece a dar color, es quemado, le llaman los que hacen barro, queman el barro.
Todo ese proceso eres tú, mi hermano. Ese proceso en el cual te moldea la vida, en el cual las situaciones, las crisis, las circunstancias, las pérdidas de trabajo, pérdidas de familiares te van moldeando. Y probablemente pasas el fuego de la tribulación. Ojo, que no viene de Dios, sino que es un ser, es un crecer. Pero siempre, hermano, esa vasija lleva un tesoro, dice Pablo. Y ese tesoro es el mismo Espíritu de Dios, que por amor está en ti. Hermano, tú eres una vasija de barro, no vacía, no con flores, no con agua, no con vino, llena del Espíritu Santo. ¿Para qué somos vasijas de barro? Para llevar el Espíritu Santo a donde nos toca ir, hermano. A nuestro trabajo, a nuestra casa, a la parroquia, a donde sea. Somos vasijas de barro que llevamos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Somos vasijas de barro que tenemos que mostrar que aunque nos quebremos y aunque nos vuelvan a hacer, ahí está el Espíritu de Dios dándonos fuerza. Y a mí me parece fabuloso, hermano, que podamos ser vasijas de barro. También podemos avanzar un poco más y nos podemos ir siempre al capítulo 5 y vamos a ver otros temas de la identidad cristiana. Mira lo que dice el capítulo 16. Así que en adelante ya no enjuiciamos más a nadie según criterios humanos, y si enjuiciamos a Cristo según tales criterios. Ahora, ya no los enjuiciamos así. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y ahora es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo por Cristo, que nos confía el ministerio de la reconciliación. Mira, hermano, aquí hay dos cosas importantísimas. Uno, que nos dice que ya no critiquemos, y si criticamos es como que estuviéramos criticando al mismo Cristo. Pero esa quiero dejarlo un poco atrás y nos vamos a ir un poco más adelante, en la que nos dice que gracias a Cristo somos una nueva creación. Hermano, gracias al Señor Jesús, tú y yo somos parte de la nueva creación, una creación completa, donde la primera creación, un Adán que fue desobediente a Dios, la segunda creación, el nuevo Adán, que es Jesucristo, en la cual se aparece la nueva creación, y esa nueva creación es al interior del ser humano, una nueva creación que está ahí, hermano, que surgió hace más de 2000 años, en la cual se te exige, se te pide a ti que creas, la cual con esa nueva creación interna tú puedes cambiar todas las cosas. Porque si el Señor Jesús nos muestra que somos la nueva creación, no es que va a venir la nueva Jerusalén, como dice el Apocalipsis, en un lenguaje simbólico, no. Lo que nos está llamando este texto es porque la nueva creación ya está, hermano, y nace al interior del ser humano haciendo personas de bien, personas más justas, personas misericordiosas, personas que luchan en el día a día por traer justicia a su país. Hermano, la sociedad va a cambiar cuando tú decidas cambiar. Dejaremos de merecer este tipo de políticos o los que teníamos antes cuando tú y yo decidamos hacer el cambio, cuando tú y yo decidamos qué es lo que merecemos y no que nos decida alguien más, no porque es lo que hay, no porque es lo que quedó, no, es porque yo quiero que esta persona venga y que cambie nuestra sociedad. Por eso, porque el Señor Jesús nos permite ser parte de la nueva creación. Y si nos vamos un poco más abajo, también nos regala el ministerio de la reconciliación. Hoy, si estás enojado con alguien, si estás herido con alguien, ve y pídele perdón, porque el Señor te ha dado el permiso, te ha dado la reconciliación a ti también, hermano, para que tú puedas ir a pedir disculpas, para que podamos formar una nueva realidad. Mi querido hermano, hemos visto 5 puntos del por qué la identidad del cristiano, de por qué merecemos ser cristianos y de por qué estamos llamados a cambiar al mundo. Somos reconciliados por el Padre para reconciliar. Somos vasijas de barro que llevamos el Espíritu Santo para llevar el Espíritu Santo. Somos el buen olor de Cristo para llevar el buen olor a Cristo. Somos cartas de Cristo para llevar y poder ser leídos por los demás como cartas de Cristo. Somos parte de la nueva creación para cambiar la situación en la que vivimos. Hermano, el futuro depende de ti, exclusivamente de ti. Ser parte del ser cristiano es ser una persona de bien, una persona correcta, la cual se hace responsable de sus acciones.
Dios te bendiga, mi querido hermano. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ser parte de la nueva creación, a vivir como cristianos, a vivir en el amor, en la paz de Cristo. Dios les bendiga.